sienten, se preparen mentalmente, energética. Bienvenido a la ética. ¿A quién más tenemos que darle la bienvenida aquí? Ya. Otra víctima. Así es, pues. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy bien. Empezamos. No, yo creo que el tema de GAE es la pura excusa para no tener clase. ¿No? Yo no sé nada ahora de que siempre no lo, ¿no? Ya. Perdimos como 6 minutos con el famoso tema este, ¿no? Así que... hasta la 1:30. Bien. Séptima unidad. Sistémica. Los evangélicos a fines del siglo XIX. Aquí ya estamos terminando este apunte de introductorio. Porque en la próxima clase yo les voy a entregar ya el material nuevamente de este curso. ¿Ya? Porque no es solamente el introductorio. Solamente para calentar un poquito más. ¿Ya? Así que el próximo sábado les traigo el apunte. ¿Ya? Y todo lo que también va a ser parte de la prueba que tenemos el día 22 de junio del año 2019. ¿Ya? Recuerden que el próximo sábado me tienen que entregar su trabajo de investigación. El día 15. ¿Está muy complicado? Sí. Bueno, me pueden entregar el 15 a más tardar el día 22. ¿Ya? ¿Sí? Y para que vean que yo soy un profesor misericordioso, yo le había dicho, no sé, el trabajo va igual, yo le había dicho 5 páginas mínimas, ¿no es cierto? Sí. Ya, lo bajamos a 4,5. ¿Tamaño carta? Oficio. ¿Puede enviar sus correos? Letra 8. Yo tengo una lista. Aquí letra 8. Yo tengo una lista. Sin imagen. Sin imagen. Ah, sí, también, sí. Por el correo también lo pueden mandar. Entonces dejémoslo para el día 15 en primera instancia y a más tardar el día 22. ¿Ya? 4 hojas y media. Y letra número 8. Ya. ¿Ustedes están con cuál? 10, 12, 14, 16. Máximo 12. ¿Ya? Sí, porque voy a me voy a traer con letra 20. Ya, lo dejamos mínimo hasta 4 hojas, ¿ya? ¿Sí? Ya, de 5 a 4. Ya. Nada más. ¿Ya? Muy bien. Los evangélicos a fines del siglo XIX. Aquí hay una situación que nosotros hemos estado trabajando ya en este curso y que tiene que ver mucho con los propósitos que tenían los evangélicos protestantes, este reducido número de extranjeros, ¿ya? En un comienzo, porque después ya empiezan a engrosar estas filas de la fe de evangélicos chilenos. Incluso aquí en la página número 58, eso lo hemos visto ya en clases pasadas. Incluso está aquí enmarcado ahí la visión y la misión. Por favor, yo creo que eso es súper importante y mucho atención porque eso es típica pregunta de error. ¿Ya? Porque si hubiese que en cierta manera hacer un resumen, ¿ya?, de cuál fue el accionar hacia el mundo secular
de los evangélicos protestantes, aquí justamente tenemos los dos objetivos principales. La visión, que es revertir el estado de intolerancia religiosa existente en Chile, y la misión, reformar la constitución política para lograr un estado no confesional o laico. ¿Ya? Eso es tremendamente importante que ustedes lo tengan claro a la hora justamente de empezar ya a hacer como un resumen de lo que nosotros podemos hablar de este curso, porque ahí están dos objetivos principales de ellos. Cuando llegan a Chile se encuentran con un país intolerante, ¿no es cierto? Entonces, en cierta manera ellos se dan cuenta que esa intolerancia estaba legalmente establecida en Chile a partir de la Constitución de 1833, que decía que solamente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana era la única que podía justamente tener la opción de entregar la fe cristiana, ¿no es cierto? Entonces, los evangélicos protestantes, liderados específicamente por David Trumbull, se dan cuenta que si no hay un cambio en la constitución política de la República de Chile, era muy difícil lograr justamente entonces una plena libertad religiosa en Chile. Y si nosotros vamos avanzando cronológicamente, vamos a llegar a 1925, ¿no es cierto?, con la Constitución de ese año, donde se va a establecer que el Estado de Chile ya no va a tener religión oficial, ya no va a ser la Católica Apostólica Romana, sino va a ser un Estado no confesional o un Estado laico o un Estado secular. Estas tres formas son como sinónimos para decir que ya el Estado de Chile ya no tiene una religión oficial como lo que sucede en el día de hoy. Porque cuando la Constitución de 1925 fue reemplazada por la de 1980, la que nos rige actualmente, también se mantuvo esa misma figura de que el Estado de Chile era secular, es decir, no tiene una religión oficial. Ahora, si empezamos a indagar un poquito y a escarbar, claro, esto más suena teóricamente, ¿ya? Porque en la práctica, la Iglesia Católica Apostólica Romana hasta el día de hoy tiene más privilegios que las iglesias evangélicas. Pero la Constitución Política de la República de Chile dice eso, y un hecho que también no hay que negar, que permitió al mundo evangélico protestante empezar a entregar su fe en forma pública. Eso sí que es algo innegable. Indistintamente que los católicos romanos mantengan, ¿no es cierto?, este privilegio, pero la Constitución, al decir que nosotros ya no tenemos como Estado de Chile una religión oficial, iba a permitir entonces que los evangélicos protestantes comiencen a trabajar en forma pública. Es decir, podían ya predicar sin que nadie les molestara teóricamente en las plazas, en las calles, en las avenidas, tener templos con personas jurídicas privada, esto también lo vamos a ver en su momento, porque la Iglesia Católica mantuvo su personalidad jurídica pública, ¿ya? Entonces eso también, ¿no es cierto?, marca una diferencia importante. Pero lo fundamental es que las iglesias evangélicas ya pudieron crear un concepto de su fe públicamente, ya nadie nos podía molestar, ya no era una religión privada dentro de un templo, que no podían salir hacia afuera. Y eso tuvo también una repercusión muy importante en el siglo XX, porque cuando se da el trabajo de las iglesias metodistas pentecostales, por ejemplo, y todas sus derivaciones que tuvieron y tendencias, ellos empiezan, como se dice, a ganar la calle. Por eso que en esa época se hablaba que era la iglesia de la calle. Así le denominaban los pentecostales al comienzo del siglo XX, porque ellos fueron los primeros que empezaron en forma sistemática a trabajar el evangelio de la calle. Aunque en el siglo XIX hubo un precursor, que fue Caniquebón. Pero cuando él intentaba predicar en la calle, lo tomaban detenido y al calabozo, ¿ya? Ahora ya la situación cambiaba, porque Chile tenía libertad religiosa a partir de la Constitución de 1925, ¿ya? Y eso también, por supuesto, lo vamos a ver en su momento. Entonces, la verdad las cosas es que cuando uno habla de la misión y de la visión, perdón, y la misión de los evangélicos protestantes dentro de este plan de Dios
evangelizar Chile, se cumplió. Se cumplió porque teóricamente ya no hubo intolerancia religiosa, se cambió la Constitución. ¿Para qué? Para que así entonces el Estado sea laico, que era lo que justamente querían los evangélicos protestantes. Ahora, ¿por qué esa insistencia de los evangélicos protestantes para que el Estado sea laico? Porque eso le da entonces igualdad de condiciones en cuanto a poder predicar al evangelio. Y los evangélicos protestantes en su mayoría eran anglosajones, eran norteamericanos. Y ellos venían de un país, Estados Unidos, que también tenía una constitución, ¿no es cierto?, donde había libertad religiosa y donde Estados Unidos nunca ha tenido una religión oficial. Uno podría decir, bueno, por la cantidad de protestantes y evangélicos que hay, Estados Unidos como Estado, digamos como nación en este caso, podría haber tenido a la religión protestante evangélica como su religión oficial, pero no. Desde que se formó Estados Unidos como nación, como república y con una constitución, siempre ha tenido un concepto secular, es decir, de respetar todas las religiones y no tener ninguna como oficial, a diferencia de lo que pasó acá en América. ¿Ya? Entonces, los norteamericanos, pastores, misioneros, venían con esa mentalidad de Estados Unidos, ¿ya? Porque ahí se respetaba ampliamente el concepto de tolerancia religiosa, aunque eso también significaba ciertos peligros, también, porque cuando uno habla de amplia libertad religiosa, también entran muchas veces algunas denominaciones que no son tan cristianas, se nos pueden meter algunas sectas, entonces es un poco el riesgo, el peligro, ¿no es cierto?, cuando se habla de libertad religiosa en un concepto, por supuesto, mucho más amplio. Por ejemplo, acá en Chile perfectamente pueden estar los musulmanes con sus mezquitas, ¿no es cierto? El Estado de Chile no les puede Pero hay permitir. mezquitas acá en Chile. ¿Por qué? Ah, Existe, claro, correcto. Y cada vez va aumentando. De eso porque hoy en día hay muchas ciudades que están, no sé si fundando o no fundando, sino que inaugurando estatuas que simbolizan adoración al diablo. Correcto. Es Tanto que en Canadá. en otros países sí, pues la iglesia. Entonces eso ya abre también, o sea, eso transforma esta libertad en otra cosa. Claro, ya ahí se transforma un libertinaje y un peligro. Y en el caso de los musulmanes, si ustedes analizan bien su doctrina, ellos creen en un Alá, que sería como la versión de un Dios nuestro, pero la verdad es que cuando uno profundiza el concepto de Alá y todo lo que realmente significa el mundo musulmán, es bastante contrario a lo que es nuestra doctrina evangélica protestante. Incluso si hubiese que elegir entre un católico romano y un musulmán, católico romano, ¿ya? Si estuviese entre la espada y la pared, tienes que hacerte católica romana o musulmana, ¿ya? Entonces ahí hay que elegir el más menor, como se dice. Católico romano, ¿ya? Porque caramba que en el caso de los musulmanes y sus distintas tendencias que tienen dentro es bastante contrario a nuestro concepto cristiano occidental y evangélico protestante. Incluso ustedes saben que cuando se han producido muchos atentados terroristas, ellos mueren en defensa de su Alá, y mientras más cristianos maten, obviamente más premios en el cielo van a tener. Entonces, por eso es que se entiende cómo esa gente llega a inmolarse, cómo llegan a autorragelarse y se colocan cualquier cantidad de dinamita en el cuerpo para irse en contra de todo lo que sea la cultura occidental. Y como ellos están en contra de la cultura occidental, también se relacionan con los cristianos. Nosotros somos parte de la cultura occidental. Por eso nosotros nos llamamos cultura cristiana occidental. Entonces, por eso los musulmanes, todo lo que sea dentro del concepto occidental y cultura, obviamente ellos están en contra, ¿ya? Para ellos nosotros somos todos pecadores, ¿ya? Y somos gente indeseable. Entonces, por eso que ellos
obviamente que tienen ese odio que se va fomentando desde pequeño, ¿ya? Entonces, el mismo hecho que ellos muchas veces se ofrecen para ser parte de destrucción hacia Occidente, es una cosa que es permanente, ¿ya? Y es un tremendo peligro, obviamente, que tenemos nosotros los occidentales. A Dios gracias, acá en Chile todavía no han llegado esas tendencias musulmanas, pero en todo caso igual hay que estar atentos, ¿sí? Porque eso pasa generalmente, por lo menos acá en Chile ha pasado ese fenómeno, que el musulmán chiita, que es el que se incomoda, no viene no ha llegado a este lugar. Por ejemplo, mis vecinos de donde yo vengo, ¿ya? La mayoría eran musulmanes. Ellos llegaron ahí a hacer sus negocios y ellos no tienen esa tendencia como destructiva. Sí hacen una separación con el cristianismo, pero aún así uno de ellos se casó con una cristiana y tuvieron que modificar su culto a las leyes chilenas, porque las leyes no le permitían, por ejemplo, discriminaciones entre hombres y mujeres. Exactamente. Entonces han tenido que igual variar dependiendo de la cultura de la cristiana, por lo menos esa línea de musulmanes. Sí, hay dos líneas ahí muy marcadas, la línea chiita, como tú dices, y la línea sunita, que es la que justamente es un poquito más moderada, más tolerante. Pero esa línea que dice él, obviamente, es justamente la más terrorista y la más fanática. Para que ustedes vean que dentro de los conceptos religiosos también hay sectores muy fanáticos que pueden llegar justamente a situaciones extremas, ¿ya? Entonces ahí también es un tema que nosotros tenemos que preocuparnos como cristianos evangélicos. Vuelvo nuevamente a decir, es el costo, sí, es el costo de, entre comillas, tener libertad religiosa en Chile. Sí, profesor, ¿sabe qué? Me quedé pegado en un momento atrás, cuando usted mencionó en el documento, explicó también la Constitución de 1823, en donde dice que la religión República de Chile, o sea, es la católica romana. En estos tiempos, ¿qué pasaría? Pregunto, yo no sé cómo funciona, pero ¿qué pasaría si en una X municipalidad de nuestro país, en una ordenanza municipal, dictaran o se colocaran de acuerdo las personas que asistan ahí, el alcalde y todos los concejales, de donde digan, ¿sabe qué? Vamos a prohibir, que, da un ejemplo, que el pueblo evangélico celebre públicamente, ¿no es cierto?, algunos servicios determinados por la ciencia. ¿Puede llegar a suceder? A ver, no, porque lo que pasa es que la municipalidad puede establecer muchas leyes comunales, pero no puede transcribir la ley nacional. Si la ley nacional a ti te dice libertad religiosa, la municipalidad es imposible que pueda hacer algo en contra de eso. Distinto es que si en algún momento el Parlamento se nos coloca por el lado contrario al nuestro y dictan leyes a nivel nacional, ahí sí que obviamente ya sería complejo, pero para eso, ¿sabes qué? Para poder cambiar ese acápite que dice de que en Chile, ¿no es cierto?, hay libertad religiosa, hay que reformar totalmente la Constitución. Hay que hacer una Constitución nueva. Porque hay ciertos puntos donde tú ni siquiera puedes hacer cambios, sino ya habría que entrar a una consulta pública nacional para una nueva Constitución. Y entre esos puntos, y eso también yo creo que fue algo que fue muy importante y a Dios gracias también Dios utilizó a ciertas personas que en ese sentido habría que obviamente hacer una nueva constitución si es que se quiere cambiar esa carta. Bueno, es una preocupación porque en Puerto Montt hay varios concejales que de extrema izquierda y sus principios no tienen ninguna relación. Claro. Entonces, hay una preocupación que he tenido de tiempo en el juego. Claro, y ¿sabes que por qué lo hacen? Porque ellos dicen que el Estado de Chile es laico. ¿Ya? Entonces hay una libertad, pero tampoco se le puede dar privilegios a ciertas religiones o ciertas instancias. Por ejemplo, un hecho. Las iglesias evangélicas protestantes, nuestros hermanos católicos romanos, no pagan impuestos por dependencia, contribuciones, ¿cierto? No. Entonces, un parlamentario ateo perfectamente puede decir, bueno, ¿por qué no? Bueno, si el Estado es laico, secular. Entonces, si no pagan los evangélicos y los católicos romanos contribuciones, entonces, ¿por qué tienen que pagar otras instancias, otras organizaciones que no son religiosas? ¿Saben ustedes? Concepto de equilibrio.
tampoco pagan impuestos, ¿sabes? ¿No los mormones? Los mormones, tengo entendido que ellos no pagan, porque también están reconocidos como los adventistas también, están reconocidos como una religión dentro justamente de un contexto. Así que ninguna denominación cristiana, hablemos de cristiana ahora, católicos, romanas, protestantes, adventistas y mormones, que ustedes saben que por supuesto no están en la línea evangélica protestante, no, nadie paga contribuciones. Pero ya hay algunos parlamentarios, agnósticos o ateos, que ya están pensando en que todos deberían pagar impuestos. No tiene por qué haber, ellos dicen, privilegio. ¿Me entienden ustedes? Bueno, si le damos una vuelta jurídica, puede ser que tengan razón. Claro, puede ser que tengan razón. Pero entonces ahí está una situación donde está bastante complicada. Pero como les digo, el año de 1925 se logró esta libertad religiosa amplia, que por supuesto va a favorecer especialmente al mundo evangélico protestante. ¿Ya? En ese tiempo no habían llegado los mormones, no habían llegado los adventistas, no habían llegado los musulmanes. Así que los beneficiados más directos eran justamente los evangélicos protestantes. Sin embargo, es una situación bastante compleja para las iglesias evangélicas, todo este tema con respecto a las contribuciones. Porque, claro, no va a ser una ley retroactiva, pero igual hay que pagar. Ya hay iglesias y corporaciones que tienen bastantes propiedades, muchas propiedades. Entonces ahí va a empezar también un tema, posiblemente un problema económico también para algunas corporaciones. Si no tienen sus cuentas muy claras, entonces obviamente que se les puede complicar bastante. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, esto de la historia de los evangélicos es algo de mucha contingencia, es algo que incluso nos atañe a nosotros ahora en el año 2019. Pero en esa época la idea era crear un concepto de Estado laico, secular, que no sea vinculante oficialmente a una religión como lo era la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ya? Ahora, un poquito antes de eso, en el apunte, en la página en la página 61, las llamadas leyes laicas, que yo creo que eso sí ustedes, cuando estuvieron estudiando en el colegio, el liceo, les hablaron, ¿no es cierto? ¿Sí? Las famosas leyes laicas, o las leyes seculares, ¿sí? Son tres, ¿no es cierto? La ley del cementerio civil, la ley del matrimonio civil y la ley del registro civil, ¿no es cierto? En resumen, tres leyes que fueron parte de una lucha permanente, constante, de este frente anticlerical. Si se acuerdan, nosotros hablábamos en la clase pasada, conformada por el Partido Liberal, el Partido Radical, por Pedro Picapiedra y Pablo Marco. ¿Sí? ¿Cierto? Ya, esas tres instancias fueron las que se unieron estratégicamente, porque aunque tenían diferencias desde el punto de vista filosófico, religioso o en cuanto al concepto de vida espiritual, pero algo los unía a esos tres, que era lograr que el Estado de Chile sea secular. Entonces aquí un poco uno empieza a hacer un análisis. ¿Realmente fue bueno o malo que los evangélicos protestantes se unieran a estas corrientes políticas y filosóficas? Si nosotros nos basamos al siglo XIX, ¿ya? Tenemos que irnos hacia atrás y entrar a la mentalidad del Chile del siglo XIX. Posiblemente ahora, siglo XXI, nuestra respuesta puede ser distinta. Pero estamos hablando del siglo XIX. ¿Ustedes creen que era necesario que los evangélicos protestantes hicieran esta alianza, ¿no es cierto?, con tendencias filosóficas y políticas
para hacer un frente común anticlerical y lograr el objetivo de, ¿no es cierto?, que la Iglesia Católica Apostólica Romana comience a tener menos influencia en la sociedad chilena de la época? Pregunta, respuesta. Se justifica, pero hay que asumir los costos que eso conlleva. Correcto. Se justifica. Era necesario. Pero eso también significaba un costo. Fue necesario. Pero la pregunta, ¿fue un costo definitivamente para los evangélicos protestantes hacerlo? No de inmediato. No necesariamente. Porque, en cierta manera, estos líderes evangélicos protestantes del siglo XIX, a diferencia del siglo XX, del siglo XXI, eran hombres y mujeres que, si entraban en las arenas políticas, filosóficas, de la sociedad civil de la época, siempre mantenían su condición de cristianos. Ante todo. Es decir, yo puedo entrar en contacto con otras instancias no religiosas para lograr un objetivo, pero siempre manteniendo mi identidad plena con mi concepto cristiano. Ustedes tienen una clase de ética. Y el profesor, tal vez dentro de todos los modelos que hay con respecto a cómo el cristiano se involucra en la sociedad civil, hay un autor que es bastante requerido y tiene, digamos, pensamientos bien interesantes con respecto a si es bueno o malo, o de qué manera o qué costo puede tener un cristiano al entrar al cristianismo. Robert Weber. Robert Weber. Las dos con W. Clase de ética social, chiquillo. Ya la estoy combinando. Vamos a tener que llamar al profesor entonces. Robert está. ¡Sí! ¡Robert Weber! Weber, de beber. Para que más bueno ustedes hagan la razón. De beber. Ya, no se lo olvida nunca más. Robert Weber, de beber. Él ha hecho una serie de estudios muy interesantes con respecto a la participación de los cristianos en la sociedad civil. Y ustedes, como yo sé que son muy buenos alumnos de ese curso del profesor Ramiro Barriga, en algún momento él les enseñó 4 modelos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cuál es el primer modelo? Muy bien, identificación. Segundo. ¿Ya? Tercero. ¿Ya? ¿Y cuarto? Correcto. El último es como un resumen de los primeros. ¿Ya? Y si hubiese que hacer una estructura de lo que el profesor le ha dicho a ustedes con los evangélicos protestantes del siglo XIX, evidentemente que el cuarto modelo es el que encaja ya en estos evangélicos protestantes del siglo XIX. Ellos quisieron influir desde adentro hacia fuera, ¿no es cierto? Tomando siempre un concepto de Jesucristo al quien hay que seguir en cada uno de sus ejemplos. Entonces ellos se involucraron, ¿sí? Conversaron con radicales, con liberales, conversaron con Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, pero eso no les significó cambiar su posición o su manera de ver la vida a partir de la Biblia. Ellos mantuvieron siempre su posición de
cristianos. ¿Por qué tuvieron que hacerlo? Porque claramente ellos eran una minoría numérica. Los evangélicos protestantes mayormente eran extranjeros. Ya sí habían ingresado algunos chilenos, pero era lo mínimo. Incluso, si ustedes revisan este apunte, ya casi en las últimas páginas, en el censo de población de 1895, página 62, 62, de 1895, había 14.970 evangélicos protestantes, representando el 0,55% de la población total de Chile. Los que son buenos para las matemáticas. Punto base para la prueba. Entonces, ¿cuánto era la población de Chile? Si era el 0,55% con esta cantidad. ¿Cuánto era la población de Chile, hermana Mirta? Punto base para la prueba. ¿Ah? ¿Ya? Pero exacto sí. Y después, por favor, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? Punto base para la prueba, punto base para la prueba. Sí, sí, calculador. ¿Ya? Tienes 1 minuto 30 segundos. Ya. Minuto 30. Quien tiene la respuesta se para y la dice con voz potente y fuerte. Es decir, era una cantidad ínfima, ni siquiera el 1%. ¿Qué está montando? ¿Cuánto? 2.700.000. 2.700.000. Exactamente. 2.700.000. 721. 2.700.000. Ah, perdón. En realidad 2.722.000. No, Bueno, esta cifra que yo le voy a colocar es una cifra que, bueno, yo lo personal lo sé porque he visto, digamos, la estadística, por eso se la voy a colocar exacta. ¿Ya? Son 2.700.021. Esa era la población aproximada que había en Chile. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 0,55 era la nada misma. Políticamente, no. Si hablamos de los votos, y si saben que de esa cantidad, ¿cuánto? Eran 14.000. ¿Pero cuál era la población de Chile en esa fecha? Acá en la estadística dice que la población total era de 2.490.104 habitantes. Eso es que sacar el 0,0. Sí, pero lo que pasa es que... A ver, lo que sucede... No, lo que pasa es lo siguiente. Que hubieron 2 censos de población. De 1895. Hubieron 2 censos de población. Y, aunque ustedes no lo crean, porque hace tiempo atrás también hubo un censo de población que tuvo errores, ¿no? Tuvo errores. Para que vean ustedes, en ese siglo XIX también hubieron errores. Así que no fue la primera vez, para el censo del año 2000. Sí, exactamente. Para el censo de Piñera hubo un error. ¿Cierto? Ya. Pero lo curioso que, claro, muchos decían, mira, primera vez que se había cometido un error. No, no fue la primera vez. Históricamente han habido 3 a 4 errores de censos por los errores que después han tenido que repetirse. Y ese censo del 1895 era el segundo censo que se hacía, porque el primero, y no hay muchos descensos de él, pero sí existe, del 1875. ¿Ya? Ese fue el primer censo que se hizo acá en Chile. ¿Ya? Y después viene ese censo. Y ese censo tuvo un error. Entonces hubo que repetir. Entonces sacaron un promedio entre el primero y el segundo censo, y más o menos quedaba en esa proporción de 2.700.000 poblaciones, ¿ya? Porque hicieron una comparación del primer censo más lo que le salió el segundo censo, hicieron como un promedio,
¿Ya? No obstante, en el caso de los evangélicos protestantes, no subieron ni bajaron. Se mantuvieron menos del 1%. Eso es lo que nos interesa aquí. ¿Ya? Se mantuvieron menos del 1%. Los dos censos que se hizo en ese tiempo, el primero que fue errado, el segundo que se hizo para corregir el primero, los evangélicos no subían el 1%. Pero también hay un punto importante acá, y que muchas veces los estadísticos o los que analizan los censos no se dan cuenta. Decir en ese tiempo, yo soy evangélico protestante, es complicado. Entonces hay algunas personas, estudiosos, que dicen que posiblemente eran más de un 1%. ¿Ya? Porque decir evangélico protestante ya era tremendamente difícil porque eran muy segregados, eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Entonces algunos que posiblemente iban, ¿no es cierto?, a una iglesia evangélica, decían, no, yo no soy católico romano, o no voy a ninguna iglesia. Un poco también por miedo. Ahora, hay un hecho importante. De esos 14.000 y fracción, todos ellos eran miembros de iglesias evangélicas de esta época, eran miembros. Aquí no se contabilizan los simpatizantes. Por ejemplo, era el papá, la mamá. Sí, nosotros somos evangélicos protestantes, pero tenían 3 niños. Y esos niños no se incorporaban al censo en cuanto a la cantidad de población protestante evangélica. Entonces, por eso que se dice que evidentemente que eran un poquito más. Pero oficialmente esa era, digamos, la cantidad. ¿Ya? Ahora en el censo de ahora ni siquiera preguntaron eso. Ya. Sacaron esa pregunta, porque yo tuve que censar ya. migración. Ya. Por claro, porque trabajan en la autoridad. Entonces, sacaron la pregunta de la religión. Ya. Entonces, sí, entonces ahora menos vamos a tener datos que sean actualizados respecto a eso. Entonces, exactamente. No sé si será algo que hicieron inteligente para no saber cuántos somos. Posiblemente, No sé, posiblemente, claro. Igual que se había hablado de que en algunos censos poblacionales aparecían evangélicos o protestantes. Entonces, muchas veces se daba 2 alternativas. Entonces hay gente que decía, no, yo soy evangélico, no, yo soy protestante. Por ejemplo, los luteranos deberían decir que soy protestante. Pero después, en el censo del año 72 y 82, se unificó evangélico protestante. Porque antes aparecía separado. Entonces se decía, evangélico en Chile, 4,5%. Protestante, 2,3%. Entonces, para el Estado de Chile como que está separado. Siento que obviamente que es un tema más histórico eso de decir protestantes, pero todos somos obviamente evangélicos. ¿Ya? Entonces, en el caso de ese censo, se vio de que en todo caso posiblemente podría estar un poquito más arriba del 1%, pero igual, digamos, era una población evangélica protestante muy escasa. ¿Ya? Entonces, eso los obligaba a ellos a entrar en alianza. ¿Ya? Sin embargo, esa alianza obviamente fue exitosa, porque uno de los primeros objetivos que lograron fue la aprobación de las leyes laicas. ¿Qué significaba eso? La Iglesia Católica Apostólica Romana, imagínense la importancia de esa ley laica, significaba que ahora esa iglesia, y en poder oficial, ya no tenía el dominio de algo fundamental en una sociedad, en un Estado de Chile, que son la familia. Porque cuando una persona nacía, tenía que registrarse en la parroquia. ¿Ya? Cuando una persona se casaba, tenía que hacerlo frente a un sacerdote católico romano. Y cuando la persona moría, también, cementerio católico o cementerios generales, pero bajo la administración de la Iglesia Apostólica Romana. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Ahora, esa información, esa influencia que tenía la Iglesia Católica Romana, ya no la tenía. Ahora, entonces, nacen los cementerios laicos, administrados por el Estado de Chile. ¿Ya? Aparece el matrimonio civil, antes solamente valía el matrimonio religioso. Ustedes saben que ahora es el civil el que vale. El religioso solamente es un simbolismo. Pero el que vale es el civil.
¿Y quién casa aquí? El Estado. Y en cuanto al registro civil, obviamente los hijos se inscriben en una instancia estatal, no del Estado. No sé si ustedes en algún momento han escuchado de repente que hay partidas de nacimiento de la parroquia tanto, de 1890, 1920. Claro, porque antes nuestros abuelos, por ejemplo, o bisabuelos, están todos anotados dentro de esas partidas de listado de las parroquias, porque era una obligación hacerlo. Entonces, ¿qué pasaba ahí? La Iglesia Católica tenía información y el dominio de la familia. ¿Ya? Entonces, el Estado de Chile eso se lo sacó. ¿Ya? Entonces, ese fue el primer gran triunfo que tuvo este frente anticlerical, de lograr entonces ya empezar de que la Iglesia Católica no tuviese tanta influencia a nivel de la familia. Pero había otro punto importante que había que trabajar, porque esta es una estrategia. No lo vean ustedes como unas cosas así que se colocan de acuerdo nomás y aquí vamos a tratar de hacer lo posible. No, esta es una estrategia que viene planificada, ¿no es cierto?, con objetivos, metas y resultados. Entonces después, el otro gran paso que había que dar era cambiar la constitución política de la República de Chile. ¿Y cómo se cambió? Porque el Partido Liberal y el Partido Radical comenzaron a tener más parlamentarios. ¿Ya? De tal manera que hacia el año de 1924-1925, el 70% del Parlamento chileno había tendencia liberal, radical o demócrata. Entonces, fue cambiando también el concepto de representatividad, porque en el siglo XIX, gran parte de la mayoría del Parlamento era conservadora, el brazo político de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero eso se fue revirtiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque las tendencias liberales comenzaron a surgir con más fuerza. Y aquí también está el trabajo que hicieron los evangélicos protestantes. ¿Por qué? Porque ellos veían en Estados Unidos un ejemplo a seguir. En Estados Unidos el proyecto era liberal evangélico protestante. Por eso es que no hay que extrañarse por qué los evangélicos protestantes anglosajones también apoyaron fuertemente al Partido Liberal y Radical. Pero, ¿cuál era la idea de ellos? Hacer repúblicas democráticas, libres, soberanas, con libertad individual y colectiva, pero siempre colocando el tinte bíblico. Que no sea un Estado agnóstico y ateo, sino que sea un Estado secular, pero con influencia de la doctrina cristiana. ¿Estamos? Y eso se logró, porque el Estado de Chile en 1925, cuando fue un Estado secular, respetó la religión. Porque en algunos otros países no la respetó. Somos seculares, así que ustedes la religión se la arreglan como puedan. Y una de las cosas, obviamente, que denota que el Estado de Chile respetó el concepto religioso era el tema de las contribuciones. Es más, la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuando deja de ser la iglesia oficial, el Estado de Chile, por 10 años, siguió financiando sueldos, parroquias, a los católicos romanos, como una manera de que el católico romano no se vaya tan enojado, porque ya no era la religión oficial. Esto muchas veces la historia no lo dice. 10 años siguió la iglesia católica siguió siendo financiada por el Estado de Chile. Y cuando terminaron los 10 años, el Estado de Chile más encima le pasó una cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Con eso entonces la iglesia también empezó, obviamente, a tener una actitud algo más proclive a que ya el Estado podía ser separado de esa iglesia católica, apostólica y romana. ¿Ya? Hubo una concesión. Y aquí también hay que decir que entra una figura muy importante en la historia de Chile, Arturo Alessandri Palma, el famoso León de Tarapacá.
Él fue quien logró llegar a un acuerdo con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no acá en Chile, sino en el Vaticano. Eso lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Y gracias a él impulsó la idea entonces de que se estableciera una constitución política en Chile donde existiese la libertad religiosa, ¿ya? Arturo Alessandri Palma, yo creo que ustedes lo conocen, por lo menos en el libro, ¿cierto? Calles, tachas, plazas, avenidas con el nombre de él. Y en cierta... Exactamente, entre otras cosas. Y se llamaba el León de Tarapacá. ¿Por qué ustedes creen que se llamaba el León de Tarapacá? Porque tenía una tremenda melena de león. León de Tarapacá. ¿Por qué? A ver. No. No me digan que primera vez que lo escuchan. Súper conocido. Había otro de historia. Los amigos. También Ya. Porque Así que descubran tarea por la casa. ¿Por qué se llamaba Arturo Alessandri Palma el León de Tarapacá? ¿No lo sabe, colega? ¿No? Ahí búsquelo en la... Ya. ¿Ah? el Museo de Santiago lo vi. Ah. Ya. Sí, que hay una caricatura de él muy famosa en la revista Topaz. Era malo. En esta época. Ah, sí, por supuesto. Era malo. Entonces, vemos que hay un hecho también muy importante y que el apunte se recalca. Porque cuando uno lee la historia de Chile, siempre se habla que el Partido Liberal, el Partido Radical, fueron los partidos, ¿no es cierto?, que llevaron a que Chile tuviese leyes laicas, a que en Chile, por ejemplo, hubiese una constitución que separaba al Estado de la Iglesia. Y siempre dejan en una mínima expresión el accionar que hizo los evangélicos protestantes. Y eso también está ahí en el apunte, ¿ya? Es más, en la página 59 dice, segundo párrafo, la historiografía chilena a menudo omite la relevante participación de los evangélicos en la consolidación no solamente de la libertad religiosa, sino también de los principios democráticos republicanos. Por supuesto, los evangélicos protestantes decían, nosotros queremos libertad religiosa, pero dentro de un sistema democrático, no dentro de un sistema monárquico, ni tampoco dentro de un sistema dictatorial. Es decir, los evangélicos protestantes, en cuanto a cuál era el modelo político que ellos propiciaban, era el modelo democrático, republicano, igual como en Estados Unidos, ¿ya? Si alguien a usted le pregunta, pero ¿cuál era el concepto político que tenían los evangélicos protestantes? Era un modelo republicano democrático. Y a partir de eso, cuando hay un Estado democrático, cuando hay libertades individuales y colectivas, por supuesto ahí también la religión puede desarrollarse con mucho mayor ímpetu y más fuerza. Tercer párrafo. Y si algún historiador lo menciona, es para afirmar que, se refiere a los evangélicos protestantes, página número 59, fueron muchas veces usados por los masones como instrumentos, pero de ninguna manera fueron argumentos de fondo. Es decir, en otras palabras, en la historiografía de Chile, cuando se mencionan a los evangélicos protestantes en este tema de la secularización del Estado de Chile, si se mencionan a los evangélicos protestantes, más bien porque fueron usados o fueron como arroz graneado de todo este frente anticlerical. Pero la verdad la cosa es que esa es una apreciación bastante somera, donde no hay una profundización de una investigación, ¿ya? Y los últimos documentos, trabajos que se han hecho con respecto a la participación de los evangélicos protestantes en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, nos entrega que no solamente tuvieron presencia, pero también tuvieron influencia, a pesar que eran pocos. Pero era un grupo muy unido, ¿ya? Era un grupo muy cohesionado, con una base doctrinal muy sólida, muy fuerte, porque ellos estudiaban mucho la Biblia y la practicaban también. Y un hecho importante,
tenían un buen testimonio. Y eso los liberales, los radicales, incluso los masones también se lo daban como un ejemplo a sí mismos. ¿Ya? Y aquí tenemos a Juan Berry Romo, un investigador que hizo lo siguiente. No fueron los grupos políticos liberales, nacionales o radicales, ni las ideas filosóficas de las logias masónicas, las que en su lucha favorecieron el ejercicio de las minorías religiosas casi mayoritariamente formadas por extranjeros. Fue todo lo contrario. Son estas minorías las que en los reducidos círculos de la capilla protestante de la Unión Church de Valparaíso, organizada en 1854, se lanzan a las calles de la capital, a los salones de la Cámara de Diputados, el Congreso, de los talleres masónicos, más tarde, de los círculos literarios y los cafés políticos para difundir sus postulados republicanos y de libertad de conciencia y separación de Iglesia y Estado. Nosotros hemos hablado que ellos eran una minoría, pequeños, pero aquí hay un punto fundamental. Ellos eran hijos e hijas de Dios. Y Dios maneja situaciones impensadas, incluso aunque sean minoría. A Dios no le interesa ni minoría ni mayoría. Él utiliza a todos, como Él quiere y le trae. De repente, gracias por el amén, hermano. Salió un amén por lo menos. Dios aquí es el Señor de la historia. Él hace lo que quiere. De repente, en una oportunidad, un alumno me decía, es que no me gusta mucho que los evangélicos protestantes se hayan vinculado con los masones. Muy respetable su opinión. Pero Dios usa a cualquiera. Ustedes saben que Dios no solamente usa a los cristianos, también usa a los ateos, a los agnósticos, a los libres pensadores, a los católicos romanos, a los musulmanes. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de la historia. Y ahí, yo personalmente, no puedo decir, no hago ningún comentario, porque si no sería inmiscuirme en la voluntad de Dios. Y eso es un gran problema que tenemos. Meternos en la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Dios sabe. ¿Por qué lo hace? Porque Él es el Señor de la historia. En la Biblia tenemos, por ejemplo, a un rey Ciro. Mi siervo, como Ciro, mi siervo. Claro. Y así, ustedes revisen la Biblia históricamente cómo Dios usaba. Y muchas veces usa a gente que no es de su ley para reprender, para llamarnos la atención a nosotros, que nos estamos por el buen camino. Entonces aquí tenemos un pequeño grupo de evangélicos protestantes. Menos del 1% de la población en Chile. Pero con una influencia bíblica tan potente que tuvieron la posibilidad ellos de ser parte también de todas estas leyes laicas y de este Estado secular. Un pequeño grupo, es decir, no es necesario ser mayoría. Cuando esa minoría tiene su fe puesta en Dios y es cohesionado y es también consciente de lo que está haciendo, obviamente que las cosas pueden salir bien. De ahí entonces que Robert Weber habla que el cuarto modelo es la encarnación. Yo no voy a entrar a definir muy teóricamente esos cuatro modelos. Yo aquí lo que estoy haciendo es llevar una opción práctica para decirles que esos modelos de Robert Weber sí se pueden admirar. Y el último modelo, de más. Y ese fue el modelo que en cierta manera hace entender por qué los evangélicos actuaron de esta forma. ¿Ya? Entonces, ahí hay un punto importante. Aquí tenemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era clara. Visión y misión. ¿No es cierto? Y eso obviamente se cumplió. David Trumbull falleció en 1889. El gran líder evangélico protestante. Él no alcanzó a ver lo que pasó en 1925. Y varios próceres y apóstoles del Evangelio del siglo XIX no lo alcanzaron a ver. Murieron. Pero otros siguieron, ¿no es cierto?, este caminar y se logró concretar en 1925. ¿Ya? Y para ir terminando,
El concepto de este evangelismo también era un concepto muy integral. Porque la página 62, ustedes ahí van a ver algunos puntos que me gustaría que lo lean durante esta semana. Son 2 hojas apenas. En lo político, en lo social. ¿Ya? Lo que sí, por favor, me gustaría que hagan la siguiente corrección. Cuando están en la página 62, en el subtítulo en lo político, ahí dice Ricardo Trumbull, hijo de David Trumbull. No era hijo, era sobrino. ¿Ya? Eso, por favor, lo pueden en este caso corregir. Entonces, toda esta fuerza que realmente el Evangelio protestante tenía en su época, se debe que ellos estaban bajo la voluntad de Dios. Dios quería eso para este país. Y claro que lo quería, porque era la única manera que en este país pudiese haber libertad religiosa. Y miren lo que pasó en el siglo XX. Gracias a ese trabajo que hicieron estos hombres y mujeres del siglo XIX, ¿qué pasó con el pueblo evangélico? Esa cantidad mínima se preserva. Y sin importar las cantidades, porque más vale calidad que cantidad, desde mi perspectiva, actualmente más del 20% de la población chilena dice ser evangélico protestante. Es decir, aquí el fruto del Espíritu se dio, pero bueno, no en el momento. Entonces muchas veces uno como ser humano quiere al tiro resultado hoy día o mañana, ¿ya? Pero acá el resultado va a ser bastante largo. Y en el siglo XX, a mediados del siglo XX, empieza ya ese despertar potente de los evangélicos protestantes para llegar al día de hoy a hacer unas denominaciones más o menos con bastante peso, por lo menos numérico, no así político. ¿Se dan cuenta ustedes? Los evangélicos protestantes han ganado sector de clase media, sector de clase baja y en parte también algunos sectores altos. Pero en la toma de decisiones desde el punto de vista político y económico sigue habiendo un monopolio de nuestros amigos católicos romanos. En ese sentido, ahí es donde nos falta, ¿no es cierto?, esa influencia posiblemente en estas áreas para la toma de decisiones. Y eso ha sido también una falencia que hay que decir, y es por eso que también muchas veces se han aprobado leyes que están bastante en contra del tema justamente bíblico. Todo lo que nosotros hablamos de la doctrina de género, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ha ido aprobándose paulatinamente, muy solapadamente, y que justamente perjudica el accionar evangelístico de nosotros, del pueblo. Entonces, en el censo pregunta, ya no pregunta sexo, pregunta género. claro. O sea, ¿cómo te sientes tú? Sí. Aunque yo lo vea hombre y me dice que se siente mujer, ¿dónde por ahí es mujer? Claro. O sea, Sí. tampoco tan... Exactamente. Claro, ahora hay una tercera definición. Por ejemplo, Entonces, como ellos, 120 y tanto. ellas, es decir, ¿qué significa eso? Que es como una mezcla entre hombre y mujer, ellas. Entonces ahora, muchas veces incluso en los colegios, en las escuelas públicas, el profesor tiene que ya empezar a adaptar esos términos. Ellos, ella y ellas. Si no dice ella, cortado. Con los teclados, que se usa, por ejemplo, no se usa alumnos ni alumnas, se utiliza alumnados. Claro, para, claro. Sí. Llega por sexo, que puede haber discriminación, Claro. paternal, Exactamente. pero todas y todes no aplica. Claro. La gramática del entendimiento de la lengua Pero mejor estudiante que alumnos, porque alumno es sí, Claro, entonces mejor es decir estudiante. sí. Pero en todo caso ahora, claro, ahora ya se está estableciendo ese concepto de ella. ¿Ya? Así que es una situación bastante compleja. Sí, colega. Solamente para las ceremonias oficiales se ocupa ¿Ya? esa frase, sí. Eso es como el alcance. Ah, ya. Correcto. Y también, bueno, en relación a eso también se adaptan las privadas. Tanto así que en algunos colegios ya están, o sea, los rojos, las calificaciones van con lápiz azul.
Muy bien, pues. Ellos y ella. No, yo soy ella. No, aquí no tengo que decir ellos y ella. Creo que ya.